Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la estación Radio 13 Digital, por lo que quien las haga se hará responsable. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un programa más aquí de Hora Cero por Radio 13 Digital. Y ahora sí, hemos concluido la jornada electoral y hay tanto que platicar. Y pues para esto estoy con mis compañeras Nora Luz. Hola, buenas noches a todos. Por primera vez aquí ya con semáforo verde, aquí disfrutando ya la presencia física de mis compañeras, de mis amigas. Así es. Y pues muchas gracias por acompañarnos, auditorio. Hay mucho que hablar el día de hoy. Así es. Y Elenita, Cochea, bienvenidas. ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí reunidas en carne y hueso. Ahora sí, hasta que se nos hizo. ¿Saben qué? Interesante porque igual la gente no sabe. Digo, a Dora Luz yo la conozco hace como 2 años, ¿no? Sí. Cuando empezamos a crear lo del partido de UNE México. Partido. Y ahí nos conocimos. Y a Elena llevamos como 1 año y medio trabajando entre lo que fue Alternativas por México, más este programa de Hora Cero, y no nos habíamos visto físicamente. Fue como que nos vimos y fue como... Pero ya las conocía, o sea, ya éramos como amigas y compañeras de lucha y todo, y resulta que nunca nos habíamos visto en persona. Es increíble. Hoy por primera vez nos dimos un abrazo. Así es. Sí. Y nos vemos religiosamente, nos veíamos 2 veces a la semana, sí, hasta 3, y ya después nos empezamos a ver religiosamente una vez a la semana en este proyecto de Hora Cero que hemos compartido con ustedes. Y ahora sí, ya me callo porque hay tanto que comentar. Sí. Pues como decíamos, pasamos de panzazo, pero panzamos, la medio libramos. Entonces vamos a dar un poquito el resumen de lo que ha sucedido en estos días, que ha sido verdaderamente todo un show, literal, un show. Y pues algunas cosas que también están pasando que yo sí quiero comentar. Venimos medio semimolestas con algunos temas que hay que comentar, sí. Pero bueno, resumen, ¿qué pasó? Pues yo creo que, mira, podemos hacer muchas lecturas, pero básicamente desde el punto de vista de la democracia, creo que tuvimos logros importantes y claro que nos hubiera gustado llevarnos el carro completo, pero lo que se logró fue importantísimo, y eso es, primero que nada, vencer el abstencionismo. Tuvimos una afluencia, una participación ciudadana de más del 50%. En la casilla donde yo fui representante fue del 89 al 85.9, lo cual, wow, o sea, casi logramos todo. Buenísimo. Muy sí, increíble. Que es lo que hemos tratado de incentivar mucho, la participación ciudadana. Sí, exactamente, eso se venció. Y otro punto importante, pues, fue que sí se logró posicionar el concepto de voto inteligente en algunas regiones del país. En otras, aunque se posicionó como tal, no se logró pues los triunfos de ciertos estados, porque jugó ahí un partido que se llama CEO, que es el crimen organizado, que es tristemente el que finalmente a la hora del día de en tierra, pues tuvo un papel preponderante en muchos lugares, como Sonora, como... bueno, para qué mencionarlos, pero bueno, donde sí se esperaba otro resultado. Y bueno, también tenemos otras lecturas. Tenemos sobre todo el principal objetivo, que era el equilibrio de fuerzas políticas en el Congreso. Se logró quitarle la mayoría calificada al partido oficial, y eso es muy importante, porque ahí podían cambiar, deshacer lo que quisieran con la Constitución. Creo que ese fue el logro más importante de esta jornada electoral, más que todo. Pero hay muchas cosas que leer. Creo que mencionaste ahorita que este partido de delincuencia organizada, me sorprendió escuchar una declaración del presidente casi felicitando que se portaron muy bien, pero se le está olvidando que hubo casi 88 candidatos muertos y hubo muchas amenazas, violencia, más secuestros. Fue una muy desafortunada declaración, como las que normalmente nos enfrentamos con el presidente, pero finalmente la jornada como tal fue tranquila, estuvo en paz. En general, sí. Hubo mucha participación. La ciudad estaba colapsada, sí. Tráfico por todos lados, la gente realmente sí salió a votar. Yo me fui a votar a Puebla, yo tengo mi credencial de elector en Puebla, me fui y unas filas impresionantes de 2-3 horas y para la gente se las aventó. La verdad, por primera vez veo a los poblanos que de pronto no son que son apáticos en esta parte política. Ya lo vimos con el pasado gobernadora, hubo muy poca votación.
En cambio de esto, esta vez hubo muchísima gente que salió a votar, así que también felicidades Puebla por esa participación. Y hay otro punto muy importante, si me permiten mencionarlo, y es que la prepotencia que habíamos visto y el autoritarismo que habíamos visto en estos últimos 2 años se fincaba mucho en el hecho de que aducían que habían tenido la mayor parte de los votos con ellos y que 30 millones de mexicanos estaban detrás del proyecto de la 4T, cuando ahorita estamos viendo que tuvo más votos la oposición. O sea, tuvo 1.800.000 y pico votos más la oposición Sí. que Morena, el Partido Verde y el PT juntos. Entonces, ya esa prepotencia va a tener que bajarle 3 rayitas. Así es. Y va a tener que negociar no solamente con la oposición en el Congreso para mucho de lo que quieren aprobar, sino también con sus propios partidos aliados, porque el Verde, que quedó en una situación pues de mucho fiel de la balanza ahí, pues está vendiendo caro su amor, y si siempre ha sido un partido prostituta, Uf. hoy pasó a ser escort de lujo. Exacto, ya Yo fui subió de nivel. prostituta, yo estuve en el Verde, caray. Hace Ay, 10 Gaby, años. Pues mira, Pero, Tenía 23 años, no sabía lo que hacía, perdónenme. Pero hoy en día sí, con todo esto lo que pasó, que obviamente fue vergonzoso, o sea, y digo, no dudo que otros partidos lo hayan hecho, pero para nada. Pero no tan descaradamente, Sí, por favor, ahí sí la cajetearon. no, y que estén negociando ahorita los términos, porque pues ahorita ya va algo más. No, claro, exacto. Escort de lujo, es Escort exactamente de la lujo. palabra. No, y bueno, ¿en dónde están los 30 millones de mexicanos que votaron en 2018? Arrepentidísimo. Ahora solo votaron 14 millones. Ese es un dato Mm. muy interesante. Perdió la mitad, por lo menos, de las personas que efectivamente fueron a votar. Es un dato muy interesante, que nos habla también de que pues el trabajo que tiene que hacer Morena de aquí a 2024, si quieren retomar o si quieren seguir perdiendo simpatizantes. Sí. Y otro aspecto a considerar es el MC, porque la gente Claro. lo siguió tomando como una oposición cuando en realidad ellos votaron a favor del 91% de las leyes de las iniciativas de Morena, hasta ahorita. Entonces, sigue con el mismo número, hasta donde sé, a menos que los pluris cambien algo, pero aquí vamos a ver si efectivamente es de oposición o si Claro. otra vez va a ser O se vuelve la O sea, si era nueva, o si era cierto. O sea, sí era cierto. O si Y era grandes cierto. sorpresas, por ejemplo, digo, a mí en lo personal sí me dio gusto que haya ganado Samuel en Nuevo León. O sea, sí se me hace un chavo preparado, fuerte. Por pronto estará gente o no de acuerdo. Ahorita comentaremos esta Sí. parte. Yo la verdad que sí considero que es una persona preparada. 33 años, la verdad que sí es de aplaudirse tener un gobernador de esa edad. Y también habla de unidad en Nuevo León. O Así sea, es. la gente se unió por un proyecto y se los vendió y la compraron. Así es. Y Y no solo fue Samuel García, hubo muchos candidatos Colosio. de Convergencia, como Colosio, que me Ujú. parece que es una persona, un chavo que trae muchísimo empuje, arrasó por completo y creo que va forjando su carrera poco Muy a emotivo. poco. Exacto. por si teníamos duda de que las elecciones se ganaban por la parte emocional, esto es un gran ejemplo. Una muestra. Pero fíjate Es que una yo- gran historia. Yo Así creo es. que no fue tanto la parte emocional, ahí difiero un poco. Yo creo que lo que pasó en Monterrey, porque estuve en contacto con mucha gente de Monterrey, estaban verdaderamente confundidos, porque en realidad lo que tú veías, por ejemplo, de lo que decía la gente en el ecosistema, el clamor social era por Adrián, siempre estuvo arriba Adrián, pero desde que salió la encuesta del norte, desde ese momento que posicionaron artificialmente a Samuel, en ese momento las percepciones cambiaron y empezaron a salir encuestas que lo ponían arriba y otras que no, pero lograron dividir el voto útil como nos pasó en el 18, cuando de repente de la nada pusieron a Mid como si fuera el puntero y lograron el objetivo de dividir el voto útil. Claro. En este caso no lo dividieron, o sí, no lo sé, pero bueno, el punto es que se lo derivaron a Samuel pensando que era el puntero. Entonces yo creo que no fue tanto, por lo que yo he platicado con muchos regios, de que estuvieran plenamente convencidos de que fuera el mejor, sino que pensaron que era el que más posibilidades tenía de ganar y no lo vieron como un aliado de Morena, como muchos presentían, sino como una verdadera oposición. Y bueno, ahí fue, yo creo que mucho la confusión, el dividir el voto y finalmente el darle el triunfo. Ojalá que no se hayan equivocado, pero algo de notar ahí, por lo cual sí te digo que fue un voto útil, es porque a diferencia de la mayoría de los estados, sí hubo un voto diferenciado. Normalmente la gente cruza el mismo partido en todo, Claro. hasta diputados, todo, ta. El mismo Aquí partido. lo hicieron de manera diferenciada
y ves que muchas alcaldías las ganó el PAN, Sí. otras las ganó otro partido, otras las ganó MC, pero no hubo un voto parejo. Así es. Entonces, esa lectura es de que la gente sí trató de razonar Un su voto consciente. Y luego la gente, digo, no sé qué tan consciente estaba de que se podía anular el voto si votabas por dos. Cuando por no dos iban en partidos, alianza. cuando no iban en Ujú. alianza. Y eso creo que la gente no lo tenía tan claro. Estuvo confundida. Estuvo confuso porque muy creo que es, confuso. por lo menos hasta donde yo recuerdo que me da la vida, es la primera vez que hay una elección con estas alianzas tan complicadas, ¿no? Ujú. En algunos distritos sí, para diputado local no, pero para gobernador sí, entonces sí había que pensar un poco cuando estabas frente a la boleta, para que por cierto, muy buena tinta Muy buena. utilizan, porque yo ya, Pues no, la mía ya se quitó, pero ¿Ya sí se voté, quitó? sí voté. no, bueno, la mía es ya con acetona y todo, no lo he podido quitar, pero estás frente a la boleta diciendo, a ver, ¿cómo era? ¿Cómo estaba la cosa? Y lees y haces un voto un poco más consciente, ¿no? Más que rápido. Algo creo que también que tenemos que destacar, con independencia del partido, es la cantidad de mujeres gobernadoras que vamos a tener. También es un dato histórico que tenemos que no podemos dejar pasar. 6 nuevas gobernadoras, lo cual suma, pues ahora sí, un número de 14 nuevas gobernadoras que va a haber en este país. Wow. Que es un número pues, histórico. Las mujeres muy jóvenes, bueno, había de todo. Tenemos una Laida Sansores de 75 años. Una momia por ahí, pero bueno, en general sí. De Campeche, la pero media. así es. Pero también tenemos una chica muy joven de 33 años. Entonces, bueno, creo que es un dato que tenemos que celebrar, porque eso habla de, pues, de que este país ya no se está yendo tanto por si es hombre o mujer. Ese tema no solo voy a votar por el hombre. Entonces creo que hay que aplaudirlo, ¿no? Yo creo que seguimos votando por los partidos y no tanto porque si fue mujer o hombre. Exacto. Yo tengo un punto de vista ahí de que debe de ganar el que más capacidad tenga, el que más ética tenga y el que mejor experiencia tenga, independientemente si tiene pecho o si tiene otras cosas. Pero bueno, ese es mi punto de vista. A mí no me importa si es hombre o mujer. Yo sí quiero que gane el mejor para México, el mejor para el Estado. Pero bueno, el partido tiene un peso y esto fue claro. ¿Cuánta gente conocimos y hemos conocido que estuvieron en estos partidos nuevos? Gente valiosísima que te digo, bueno, votaría por ti y no acabamos a lo mejor en mayoría votando porque el partido tiene un peso. Y fíjense, o sea, a lo mejor la gente no está tan consciente de lo que a nosotros nos tocó ver de años atrás. 2 años, donde empezó todo un movimiento de asociaciones y asociaciones y asociaciones por toda la República Mexicana para poder lograr este medio resultado que se logró. Y fue tremendo. Y apenas pasamos. Entonces, ¿qué nos comunica? ¿No? O sea, que estamos verdaderamente divididos. Sí. Pero mucho más de lo que nos hubiéramos imaginado. Pero menos que hace 2 años. Un poquito menos. No sé, porque yo he estado viendo un par de memes bastante a mí desagradables. Tócame ese tema para que me vuelva loca. Sí, no sé si a ustedes les pasa, pero generalmente asocia uno el que votaran por un líder mesiánico como López Obrador con ceguera, estupidez, falta de conocimiento, falta de que son gente tonta. De experiencia y de análisis político. Pues yo ahora te voy a decir una cosa. En la casilla donde estuve de representante, me tocó ver que la ceguera y la estupidez también están del otro lado, porque no hemos aprendido la lección como sociedad de qué es lo que nos tiene aquí parados en este dilema y no hemos entendido la causa de fondo de esta polarización y por qué un líder mesiánico como López Obrador puede prender con su discurso de odio, puede prender con su discurso de polarización. Uno no lo entiende, pero cuando de repente te ves de ese lado de la valla, dices, ahora entiendo. Totalmente. Y justo antes de que entráramos a grabación, ayer en múltiples chats estos memes, ¿no? De separación, decía, de este lado champaña y de este lado tepache. De este lado, no quiero ni decir, ni quiero repetir. Y así a granel. Sí. Y hablando de la división de la Ciudad de México. Yo sí exploté. De hecho, ahí puse un post justo. No aprendimos nada, ¿qué? O sea, sí puse, el país está jodido por este tipo de ignorancia. La ignorancia es su máximo esplendor. De los disque educados y preparados, ya quisieran cuántos Juanpas
ser la mitad de decentes que muchos Kevins. Qué asco la sociedad clasista. Sí. Si te da risa, y te lo digo a ti y me lo repito a mí, porque a mí, yo tengo humor negro, pero esto sí se me hacen chingaderas, la verdad. Si esto te da risa, estás jodido. No hagamos más dura la separación que existe y el enojo. Porque claramente, si no hacemos conciencia nosotros del mensaje, o sea, no es como, ay, bueno, es un meme. No, no es un meme. Es un meme que se viraliza. Ofensivo. Y que lo ve alguien más que dice, ¿qué es esto? Y claramente es un reflejo real. estamos detonando Sí. la frustración que también debe de haber, ¿no? En vez de voltear a ver el de al lado, ¿no? Y ahí volvemos al tema que nos juntó en este programa de inicio, y es entender que el enemigo de México no se llama López Obrador y no se llama Morena. No se llama así, se llama la mentalidad de los mexicanos. Así es. Entonces, si nosotros no empezamos por revisar esa mentalidad en todos los sectores, porque te voy a decir algo, estamos viendo cómo en un Bolivia y en una Argentina de repente logran quitar a esas ideologías nefastas, ¿no? Colectivistas y mesiánicas, y de repente, cuando dejan hechos pedazos a los países, llega otro de la derecha, Claro. y quieren que arregle en 2 días las cosas, y si no, vuelven vuelven a lo mismo, ¿no? Patrón que no se resuelve, se repite o se hereda. Entonces, hasta que no entendamos la lección, No. la historia se va a repetir. Y no nos quedó claro. Pero también, digo, no todo tan negativo. Sí hubo muchas personas que en los grupos que me tocó ver decían, no podemos seguir con esto, tiene que parar. Porque cuando empezó lo de fifís y chairos, tal, todo el mundo andaba ahí, jajaja. Ahorita sí vi como, hagamos conciencia, entonces dentro de todo hay luz, hay luz. Y yo tengo, el otro día estuve hablando con Elena y con Dora Luz de una iniciativa, un proyecto que quiero exponer aquí, estoy dándole un poquito de forma, una campaña de cultura por México, que se llamará México en mí, y les pongo la semillita para que digan, el día que se dijo así me comprometo en hacerlo, y yo creo que eso es lo que nos falta, o sea, establecer cultura, de decir, 2 meses vamos a hablar bien de México, saludar en la calle, no hagas otra cosa, con que tengamos 1 millón de personas dando una sonrisa en la calle, no importa de qué seas, de chile, mole, pozole, pero seamos amables los unos con los otros, una cosita que hagamos ya va a empezar a poner a nuestro país en otro estado El cambio de mentalidad. total, de cultura, pero hay que, completo. en este caso, sí es como veo hoy. Sí. Debería, y la invitación es como doy veo, ¿no? Pero ahorita sí es como veo hoy. Vamos a tener que empezar a crear un paraguas que no existe. Un paraguas en donde, digamos, ya estamos hartos, ¿no? Ya como que, si esto no nos dejó desgastados después de una pandemia y después de este estilo y afloje, No entendemos. yo estoy hasta la moda de tanto conflicto, ¿no? De verdad. Violencia, matanza, o sea, y creo que nos salió barato. Yo me imaginé esta jornada que iba a ponerse verdaderamente tremenda. Sí Yo hubo ya sus había- cositas, Sí. pero Yo bueno, ya había visto los titulares del lunes 7. no, plantado aquí todo otra sí, vez. tomado Reforma. Sí, y bueno, ahora Pero no sucedió eso, No sucedió. porque de alguna manera ganaron mucho también en Morena. sí. Sí, yo fíjate que ahorita digo, ¿dónde quedó el fraude electoral tan cantado? ¿Dónde está? Ujú. Pues se callaron porque no les conviene ni moverle. Ni moverle porque entonces salieron con muchas victorias, como quiera que se hayan ganado, por la buena, por la mala, por el crimen, por el no crimen, Porque pero tienen razón, porque hay gente que realmente vota por Morena y está Sí. representado por ese partido y ahí están sus... Pero fíjate que yo ahí votos, tengo y unas no es lecturas malo. diferentes, No, ¿eh? Es lo que decíamos, no es malo. Mucha gente que iba a votar por Gándara, por ejemplo, en Sonora, resulta que acabó votando por Durazo. ¿Por qué? Por miedo a la delincuencia organizada y porque sintieron que si ganaba la oposición, la ciudadanía se iba a ver más afectada por la delincuencia que si ganaba, pues alguien que está muy Y es un miedo fundado, completamente ¿No? es un Ujú. miedo fundado. No, hablemos de Durazo un poco, recordemos que Durazo ha sido como un camaleón que ha estado desde Salinas de Gortari, siempre aparece en la foto, siempre está sentado como Bartlett, siempre está sentado con el que está sentado en la silla. como los gatos, Por los gatos alguna, se caen de pie. sí, Como, caen de pie, como tiene pajarito siete- del alambre. Tiene 7 Exacto. vidas y si nos vamos a estudiar y a revisar la biografía honorable de Durazo, es increíble como una persona Es un reptiliano. No las comentó. impresionante, exacto. Sí, Es sí, impresionante, sí, pero bueno, logró la gobernatura a base de quizá
un temor fundado en la población de Sonora. Terrible, pero pues cierto. Y no porque les gustara. No. Qué mal que haya uno que tenga uno que votar por el menos malo. O por el malo para que no te vaya mal. Para que no te vaya mal. Para que no te vaya peor. Pacte con los malos. Exacto. Para que pacte. Exacto. Pero digo, dentro de todos los panoramas, como toda la vida agridulce, ¿no?, en la que estamos, yo creo que me quedo con un buen sabor de boca. O sea, sí hubo interés, sí hubo participación. Mucha. Vamos a decir que del 0 al 100, pues sí le subimos unos decibeles, igual y todavía no estamos ahí, pero sí hubo un pequeño despertar de la población. Y Sí. creo que ahora el paso siguiente es la empatía. La empatía es el paso siguiente, porque yo de un lado, claro que votaría por Morena. Por mí personalmente voto por Morena. En ciertas circunstancias y ciertas condiciones que no tenemos ni idea, ni siquiera imaginar. Que es lo inmediatez, no me alcanza más que para eso que me ofrecen inmediatamente, por un celular también, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros podemos hacer la diferencia en la vida de las personas que estén en nuestro metro cuadrado y un poquito más allá, también es una invitación a no juzgarlos, ¿no? Porque es como decir, no, tú estás mal y no entiendes. Desde su verdad es lo que tenía que ser. Un ratito. Casi me vuelvo de Morena. No, eso nunca. Pero la verdad es que sí. Te voy a decir algo. Esa empatía que tú dices, ojalá se logre en todos. También en el gobierno. También en el partido Morena. También. Y aquí se ven, por ejemplo, diferentes lecturas de diferentes actores. Y creo que, por ejemplo, de lo que dice un presidente y lo que dice una Claudia Sheinbaum después de su gran derrota en la Ciudad de México, Así. en donde le está echando la culpa a la oposición y a las intrigas y no entendió nada. Y en cambio ves, por ejemplo, un Monreal que dice, bueno, por lo menos este señor está diciendo que estos resultados deben de llevar a una reflexión como partido, porque deben de entender qué fue lo que llevó a tanta gente a no volver a votar por ellos. Esa humildad debe de reflejarse en toda la sociedad, porque lo que yo viví en esta jornada como representante del partido, del lado de los partidos, y ese trato que recibimos, es, así como hay micromachismos, en donde los hombres ni cuenta se dan de que están siendo machistas, porque ni cuenta se dan, así hay microclasismos. Y ahorita, por ejemplo, decías, hay que ser amables. Bueno, sí, pero no condescendientes, porque puedes ser amable y en tu actitud estar actuando con una soberbia y con un sentido de superioridad falso, en donde estás rebajando al enfrente y estás haciéndolo sentir mal. Y eso es lo que debemos de revisarnos todos como sociedad. Una empatía genuina. Genuina. No es una caridad. No es estoy una siendo caridad. amable contigo porque te estoy dando una generosidad, una caridad, no. Porque es genuina mi empatía. Porque es tomar conciencia del otro en toda su dimensión, en es. todo lo que el otro es y vive, Sí. que tú no eres y vives. Sí. Entonces, si no hay esa conciencia, es todo una faramaya. Sí. Ahorita ando muy inspirada con el libro este que les platicaba Sí. de Ubuntu. Es esta filosofía africana de unidad, de entender que no son competencias, no se trata de ver quién gana. Eso es ignorancia total, sino que gane México, de eso se trata, ¿no? Y Ubuntu es una filosofía africana, un código de ética que empezó a tener mucho auge después del apartheid, ¿no? Obviamente, a veces, la forma en la que nos cae el 20 es cuando estamos obligados a hacerlo. Cuando la elección ya no es o tomar una decisión ya no es por las buenas, sino por las malas, ¿no? Entonces, empezó a tener todo este movimiento mucho más fuerza en África. Y yo creo que tal vez después de todo este merequetengue que acabamos de vivir entre pandemia, crisis, tal, fue que empiecen a surgir otras cosas. Yo tengo fe en que eso puede llegar a suceder. No sé si en todos, pero sí creo que en algunos. Es que si esto de la pandemia, más la crisis económica, más la crisis política, más lo que está en juego, no nos hizo entender, no nos hizo aprender, pues ¿qué necesitamos? Pues un diluvio. Ni terremotos. Con terremotos hay como que tantito y luego ya se nos ¿Qué baja atrás. necesitamos? ¿Tocar fondo, volverse No. de Venezuela? ¿O qué necesitamos? No, creo que México poco a poco, así como lo hemos hablado, ustedes auditorio saben, si han seguido nuestros programas, siempre hemos hablado de la madurez que tenía que dar este país en estas elecciones. Para mí creo que sí dio el paso, chiquito, pero sí hubo un avance. ¿Te pasas 6? Pudimos haber... Pasamos de año. Sí, siempre Punto. Puede estar peor todo. De burros, pero...
No, creo que el simple hecho de que hayan sido unas elecciones pacíficas Ahora, y participativas pudo habla haber mucho sido del país. catastrófico, Sí. que eso a lo mejor y no dimensionamos todos lo catastrófico que pudo haber sido. Ahora, quedan unos mesecitos todavía que pueden ser catastróficos. Sí, Vamos pueden a ser ver. catastróficos, pero fíjate que hubiera sido muy catastrófico si Moreno hubiera perdido muchas cosas que para ellos eran muy estratégicas. Ahorita estaríamos definiendo los resultados en tribunales y no en las urnas. Así es. Ujú. Sí, no, ya estaría ahí. Vamos a Ya, esperar plantón a número ver 3. ya los resultados oficiales del INE. Vamos a esperar qué pasa. Y bueno, yo no me quiero ir sin antes mencionar algo que no está relacionado con las elecciones, pero el lunes 7, cuando todos estábamos viendo los resultados de las elecciones, se publica en el diario oficial Sí. que entra en vigor ahora sí el transitorio famoso 13º de la reforma judicial, donde se ratifica que 2 años más se queda nuestro presidente Saldívar, Consejo de la Judicatura, lo cual pues para mí es algo muy grave, siento un precedente muy negativo, va obviamente completamente un artículo transitorio, no puede ir más allá de lo que dice la Constitución, totalmente violatorio. Hay apenas unos días para que se presente una controversia constitucional, entonces vamos a ver qué dice Saldívar, nuestro presidente, si él va a respetar la Constitución, va a declinar o qué dice el resto de los ministros, ¿no? Tomen mucho en cuenta esto porque esto en unos 3 años puede resurgir ese famoso transitorio 13º, entonces vamos a estar atentos. Y fíjate que eso era el precedente para una extensión de también mandato del Ejecutivo. Claro. Era un precedente terrible. Y el que no hayamos, el que hayamos impedido que tengan una mayoría calificada, exacto, va a impedir precisamente que se cambie esa parte de la Constitución donde se puede extender el mandato del Ejecutivo, a menos que haya chapulines que se dejen comprar, que esa es pues otra. Espero Scott. que la confianza depositada en 3 partidos que ya estaban bien desprestigiados, pero que fueron como la tablita de salvación, no nos decepcionen. Coalición, por favor, hagan su trabajo. Sigan en alianza. Y todos los que no estén, y que estén, personas, no seres humanos que estén ahí, sigan sus convicciones. Sí, así es. Importantísimo. Pues ya estamos de salida. Yo la verdad, el otro día, con todo este tema de las elecciones, estaban en las clases virtuales. Bueno, mi hijo, ya sabes, los chavitos hablando sobre partidos políticos. ¿Qué es un partido político? Y decían sus cosas muy simpáticas, ¿no? Pero decían ellos, los políticos, ellos, gente que está ahí, gente que toma decisiones. Yo creo que aquí, con eso me voy a quedar. Políticos somos todos. Tenemos que empezar a tomar ese rol. Todos somos políticos. Sí. Cuando delegamos algo, entonces ahí ya no nos podemos quejar, ¿no? En el momento que yo digo, bueno, que lo resuelvan. Exacto. Entonces nos puede llegar a salir verdaderamente carísimo. ¿Con qué se quedan de este programita de cierre? Pues me quedo con haberlas conocido personalmente, primero que nada, bueno, ya te conocía, con una gran satisfacción de que hubo paz en las elecciones, de que hubo mucha participación y que espero que todo el esfuerzo que hemos hecho estos meses también en este programa al menos haya traído un par de votos más y hayamos logrado tocar el corazón de nuestro auditorio. Y pues muchas gracias por escucharnos, vamos a seguir al tanto porque ahora viene pues ahora sí, el darle seguimiento a los partidos, la coalición, que hagan la chamba, para lo cual nosotros votamos por ellos. Así es. Me quedo con eso. Yo también me quedo con lo que dice Gaby, con lo que dice Dora Luz, en el sentido de que si la ciudadanía despertó, no nos podemos volver a dormir, no podemos volver al sofá y al círculo de confort. Debemos de seguir organizados cada vez más. Tuvimos que aprender a las prisas qué hacer, pero logramos mucho. Entonces no hay que dejarlo, hay que seguir adelante, madurar como ciudadanía, activarnos y ahora vigilar que los que están ahí, que los que pusimos ahí, hagan bien su chamba. Así es. Yo nada más agregaría la cerecita. Si nuestra actitud en la calle no cambia después de esto, vale madres, todo, y la historia se va a repetir. Totalmente. Y de alguna manera podemos contribuir en hacer mejor o a contribuir a que la vida de alguien sea mejor. Y yo creo que esa es parte de la invitación después de este proceso, que cambiemos la forma en la que vivimos, que cambiemos la forma en la que caminamos, desde el semáforo en el que estás, cómo te vinculas con esa persona. Porque el gran problema fue que el corazón, en vez de que nos los ganáramos los unos de los otros, se lo ganó alguien más. Y es alguien que no
te ama como te lo mereces. Que te usa. Que te usa. Usa tu corazón. Sí, es cierto. Muy bien. Y ese es el gran Así tema. es. Entonces, recuperemos nuestros corazones. Muchísimas gracias. Gracias por Gracias. vernos aquí. Un Cuídense programa mucho. más de Hora Cero. Nos vemos el siguiente